Hola, hola, muy buenos días. Otro jueves más para compartir con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir un tema de salud. Hoy la doctora Ibe Gómez y yo hablaremos de algo sumamente interesante para los hombres, pero quienes preguntan más por ese tema son las mujeres. Josué, yo estoy, señores, sonrojada, pero yo soy una mujer profesional del área de la salud. Yo me voy a acoplar al tema del día de hoy. Pero antes de entrar en materia en el ámbito de la salud, ustedes saben que yo tengo para ustedes un verso que se encuentra en Hechos 4:12. Oigan cómo dice: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solo en el nombre del Señor nosotros tenemos salvación. La salvación es tan real como lo es el viento, el sol, la tierra. Es donde nosotros nos vamos a encontrar cuando terminemos este camino de este peregrinaje en esta tierra. Muy, muy real y que todos la necesitamos. Hoy, Pichardo, yo tengo algo que decirte. Y es que hay una personita en mi casa muy importante para mí, señores. El último regalo que Dios me dio es mi niño Otoniel, quien está de cumpleaños el día de hoy. Y yo quiero, ay, mírelo ahí, es un muñeco precioso, me da muchos besos. Él está de cumpleaños, Otoniel cumple sus 6 añitos y hoy Josué no se va a trabajar. Tú sabes que hoy hay fiesta. Se va a celebrar desde temprano. Sí, sí. Y hoy no hay Felicidades, dieta, hoy vamos a comer helado, pastel, pizza, ya tú sabes. Bueno, felicidades, Otoniel, y llévate a tu madre a pasear desde temprano. Sí. Para que después no se queje. Señores, el tema de hoy pica y se extiende. Hoy vamos a estar hablando De disfunción eréctil. Yo estoy grave. Es que nada más de mencionarlo me pongo mala. Disfunción eréctil, pero desde el punto de vista de un cardiólogo. ¿Cuáles son los medicamentos? Claro que sí, no. Los medicamentos, los fármacos que pueden llevar a disfunción eréctil. Y una de las razones principales por la que los hombres a veces no van al cardiólogo y no se toman los medicamentos de la presión. Vamos a ver que hay muchos mitos sobre eso. Vamos a ver cuáles son, y realmente sí hay medicamentos que pueden contribuir a la disfunción eréctil, pero primero hay que hacer una serie de investigaciones para uno definir que sea el medicamento que tiene esa condición y que no haya una condición física o psicológica que puede estar llevando a este problema. Y tratar el tema, Josué, de manera abierta. Tú sabes que el dominicano de todo quiere hacer un show, pero yo siempre les digo a los pacientes, temas como ese, los hombres son un poquito más reservados, las mujeres, como tú lo mencionabas, son más abiertas a preguntar, a indagar, pero realmente es de interés para toda la familia, porque cuando hay un desbalance en las secuelas que trae este tipo de problemas, afecta el matrimonio, afecta a la familia. Entonces yo creo en la fase de la comunicación y de ver cuáles son las alternativas que tenemos a mano y saber que una situación en determinado momento por un medicamento como tú lo mencionas y saber que hoy vamos a hablar desde el punto de vista cardiológico de esos medicamentos que se utilizan en el área de cardiología que pudieran en determinado momento causar una situación. Que son los menos, o sea, el punto de la disfunción eréctil producida farmacológicamente son las menos. Hay primero, como te digo, que ver una serie de condiciones que pudieran haber o estar incidiendo sobre esa situación antes de llegar a la parte farmacológica. Mira, es importantísimo lo que menciona porque la mayoría de hombres tienen miedo de cuando van al médico informar esta condición. A veces la mujer que pregunta, doctor, ¿y qué podemos hacer? Porque no está funcionando bien en la casa. O sea, ni siquiera te dicen con exactitud de qué se trata. Uno tiene a veces que luego interpretarlo o intervenir y decirle, no, pero dígame con exactitud, es que hay un trastorno de función eréctil en su pareja para entonces poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque este es un asunto que aunque el cardiólogo lo visualiza, puede en un momento dado ver qué sucede, pues el urólogo es el médico especialista realmente para hacer esa investigación alrededor de la funcionabilidad eréctil del hombre, a ver qué está pasando que está llevando a esta situación. Y ellos son los que descartan, Josué, si el factor pudiera ser psicológico o físico. Por lo menos el urólogo primero investiga si no hay un trastorno de la función fisiológica, valga la redundancia, de la función real, si no hay un problema desde el punto de vista orgánico, bien, que pudiera llevar a la disfunción eréctil, que no es más, la disfunción eréctil no es más que la imposibilidad del hombre
tener una erección y mantenerla para tener un acto sexual completo y placentero. Entonces, como te digo, esa es una situación que a veces el hombre tiene como tanto temor de plantearla, porque a veces las personas creen que son en los envejecientes nada más. Sin embargo, hay hombres jóvenes que han tenido alguna vez en su vida algún trastorno de disfunción eréctil. Sin embargo, eso no significa, y que eso quede claro, que porque usted tenga en una ocasión de su vida, alguna situación X por el momento en que esté, estrés, tensión, miedo en el momento con la pareja que esté, eso no significa que ya usted tenga por vida una disfunción, y eso es algo que hay que tratarlo muy claramente, porque entonces sí se puede convertir después en algo que permanezca en el tiempo si la persona cada vez que va a tener un acto sexual lo representa de nuevo, si viene una situación que piensa que ya no va a funcionar y demás. Pero mira, desde el punto de vista farmacológico, hay muchísimos medicamentos que pueden producir alguna alteración en la función sexual, pero no solamente antihipertensivos, hasta medicamentos que se utilizan para el estómago, para la acidez, como la ranitidina, cimetidina, medicamentos que se usan para la quimioterapia, pueden tener algún trastorno, los antidepresivos, o sea, las personas que utilizan antidepresivos. Sin embargo, el médico que lo indica siempre, y estoy seguro que va a tener la precaución para utilizar el medicamento que tenga el menos daño sobre esa función. Y en ese, discúlpame, para que no se me vaya la idea, y en ese aspecto, los médicos cardiólogos y principalmente los varones, tenemos siempre pendiente que si vamos a indicar un medicamento a un hombre, a un varón, todavía en una edad 35 a 50 años, 60 años. ¿Productivo? Que tiene todavía una edad productiva y con una activa, función, todavía una vida sexual activa, pues uno tiene mucha precaución de tratar de evitar los medicamentos que están demostrados, los grupos farmacológicos que están demostrados, que pudieran tener más incidencia sobre esa situación. Y en ese orden de los medicamentos, José, ¿existe alguno que la reacción que puedan tener sea transitoria? Por ejemplo, que sea una medicación que se inicie para el tipo de hipertensión, para tratar la hipertensión, y que la reacción pueda presentarse en los primeros días del uso de medicamento y que después se estabilice, o habría que descartar el medicamento eminentemente. Mira, si aparece realmente algún trastorno de disfunción eréctil y se tiene la evidencia de que es farmacológica, porque uno conoce los grupos farmacológicos, por ejemplo, los betabloqueantes, y específicamente los betabloqueantes que son no selectivos, conocidos como no selectivos, donde hay un grupo propanolol, atenolol y demás, uno sabe que tienden a producir mucha vasodilatación sistémica, y produciendo mucha vasodilatación sistémica, pues entonces pueden tener algún efecto sobre la erección. Esos medicamentos no se usan en hombres jóvenes. Bien, por ejemplo, algunos diuréticos, la hidroclorotiazida en altas dosis y en un tiempo muy prolongado, pues también uno sabe que puede tener alguna indicación de disfunción en un momento dado, o llevar a disfunción en un momento dado. Entonces, son medicamentos que uno igualmente en hombre no lo utiliza, a menos que sea obligatorio por una situación X de que no pueda utilizar otro grupo farmacológico. Existen en este momento grupos farmacológicos muchísimo más modernos que no tienen nada que ver con la función eréctil, que al contrario, mejoran la función eréctil. Por eso yo siempre le digo a los pacientes que tú no puedes tomarte la pastilla que toma tu hermano, o que toma el vecino, o que toma la doña. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú no sabes si el efecto que le hace a ella te lo va a hacer a ti, y probablemente los efectos adversos pueden ser más en una persona que en otro. Por eso la elección del fármaco que se va a utilizar en cada una de las personas, si es hombre, si es obeso, si es mayor de edad, si es de color, o sea, si su piel es más oscura que la mía, o sea, hay una serie de condiciones al momento de elegir un grupo farmacológico antihipertensivo, justamente tratando de buscar los menos efectos secundarios posibles. Y dentro de ellos, como te digo, inmediatamente uno tiene un hombre sentado delante de su escritorio, piensa automáticamente en esa condición. Tengo que elegir un grupo farmacológico que sea lo menos lesivo posible hacia la función eréctil. Sin embargo, quiero señalar claramente esto. A veces los hombres le tienen miedo a tomarse el medicamento antihipertensivo, pero no le tienen miedo al alcohol, que es una de las principales situaciones que daña la función eréctil. ¿En serio, José? Y no le tienen miedo a fumar,
que es otra de las condiciones que más daña la función eréctil. ¿Por qué? Porque el que fuma, la nicotina, va dañando a nivel de las arterias una capa celular que uno tiene en la parte más interna que se llama endotelio vascular, y eso lo va dañando de manera progresiva, y al no producirse después una sustancia denominada óxido nítrico, que es un vasodilatador para ayudar a llenar los cuerpos cavernosos del pene, se va dañando de manera crónica en el tiempo, y llega un momento entonces, ¿qué es el cigarrillo? ¿Qué es la fuma que te la ha dañado? Y entonces a veces le atribuyen, que estoy tomando una tabletita de la presión. Amigo, pero usted fuma hace 20 años. Josué, ese es uno de los mitos que usted tiene que desmontar aquí, porque también pasa con el tema con los diabéticos, con el tema de la insulina, que entienden que la insulina produce disfunción eréctil cuando es lo contrario. Yo le digo a los pacientes, no, es al revés, es la diabetes descontrolada, el no tener control de la diabetes lo que va a producir. Eso es una situación sumamente interesante. A veces las personas entienden que es el medicamento y no entienden que es la enfermedad que ha ido dañando a través del tiempo justamente la parte circulatoria. O sea, la función eréctil depende muchísimo de lo que tiene que ver con la circulación de la sangre y el sistema arteriovenoso. O sea, la sangre que llega por las arterias y las venas, entra y sale. Entonces, si usted tiene un trastorno de diabetes no controlada por muchos años, la diabetes es una de las enfermedades que más daña la vasculatura, o sea, la circulación con el tiempo. Entonces, no es la insulina. Al contrario, la insulina es un medicamento inocuo porque producimos insulina. O sea, nuestro sistema, nuestro páncreas produce insulina, justamente para ayudar a controlar la glicemia, el azúcar. Y por eso que se le da la insulina. Cuando usted no lo está produciendo adecuadamente en su páncreas porque ha tenido una situación X o el páncreas se ha dañado por la razón que sea, los islotes de Langerhans no producen insulina de calidad o suficiente, entonces lo ideal sería que todos los diabéticos entonces utilizaran insulina, que es la parte más inocua, que no sea otro tipo de medicamento, porque los medicamentos en su mayoría lo que hacen es estimular el páncreas para producir más insulina. Bien, entonces hay algo sumamente importante que no me gustaría que se nos termine el tiempo sin yo mencionar, y es que muchos hombres desde temprana edad comienzan a utilizar estimulantes sexuales. Y otros igualmente que toman algún medicamento de la presión van con mucho temor y mucho miedo. Doctor, yo quisiera tomarme una pastillita de esa, de la azulita, que ahora te cree, o sea, buscando la forma de que uno le dé un detalle de cuál podría utilizar. Déjenme decirle, los medicamentos de la presión realmente no contraindican que usted utilice un estimulante sexual. Ahora lo que usted tiene que hablar con el urólogo y con su cardiólogo para definir cuál y cómo. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que si lo estás utilizando no puede usar ni olerla una pastilla de esa. Porque por eso hay personas que han fallecido, porque justamente utilizan algunos medicamentos, la mayoría no son de la presión, sino son vasodilatadores, y los medicamentos que son para la disfunción eréctil son igualmente vasodilatadores, son productores de óxido nítrico, estimulan para la producción de óxido nítrico. Entonces, cuando tú juntas esos dos medicamentos, va a haber una vasodilatación generalizada, bien, y la persona entonces puede hacer una hipotensión masiva, incluso un shock, un colapso. Entonces hay que tener la precaución con eso. Sin embargo, como le digo, no es tan contraindicado, lo que hay que saber usarlo y dejarse orientar por su médico, urólogo, por el cardiólogo, si está usando un medicamento antihipertensivo o de otro tipo, esencialmente medicamentos que sean en personas que hayan hecho infarto al miocardio, que así tienen que utilizar ese grupo farmacológico denominados nitratos. Bien, entonces ahí sí tenemos que hablar claro, porque en esa población no puede utilizarse. Si están utilizando ese grupo farmacológico, si lo junta con esto, son los pacientes que lamentablemente entonces hemos escuchado casos que falleció una persona en Santiago, que uno falleció en una cabaña, porque han utilizado ese medicamento juntos con esos que no lo podía juntar. Y a veces, Josué, hacen mezclas no solamente de ese tipo de medicamentos, sino también con el tema de las bebidas alcohólicas o también algunas bebidas energizantes. Entonces, hacer ese cóctel en el sistema puede producir un daño. Lo peor que puede hacer un hombre, es hacer esos cócteles de tomar mucho alcohol y de utilizar estimulantes, y utilizar un estimulante sexual para querer dar pela, como dicen los muchachos jóvenes. Ay, Dios, para ese término, lamentablemente, para querer ser más hombre de lo que corresponde para su edad y su tiempo.
Lamentablemente esos son cócteles a veces mortales, porque en vez de bien le hacen daño. Bien, le hacen daño porque, como le decía, si usted se da una gran cantidad de tragos y se embriaga, su función eréctil cae. Usted no va a dar ninguna pela. Usted lo que va a perder su tiempo, y si lo junta además con ese tipo de sustancia, usted lo que puede tener entonces una situación de salud delicada. Y más si usted es una persona joven que todavía no lo necesita, porque el 99% de las personas jóvenes no necesitan ningún estimulante. El único estimulante es estar claro de aquí, de lo que usted está haciendo, para que realmente no haya una condición que lo mortifique, que lo mantenga tenso durante un tiempo que usted va a tener una relación de pareja. Señores, Josué ha dado cátedra hoy en este tiempo precioso. A los hombres también yo siempre les recomiendo, traten de ser un poquito, es difícil porque es como la propia idiosincrasia de que esos temas los tratan con los amigos más íntimos, y cuidado, a veces ni siquiera con los amigos, pero siempre es bueno buscar ayuda profesional, dirigirse a una consulta, si quiere ir solo, vaya solo, pero no haga mezclas de bebidas energizantes, de alcohol, de esas pastillas estimulantes del acto sexual. Vamos a ser un poquito más conscientes porque todavía queda mucho que disfrutar. La vida tenemos que seguirla disfrutando y dándole gracias al Señor. Y hay algo, Ibe, o sea, si hay una situación de salud, discutirlo con su médico, discútalo con su pareja y busque asistencia, porque casi siempre hay solución para la disfunción eréctil, casi siempre. Señores, se nos acabó el tiempo del día de hoy. Muchísimas gracias por hacer de este programa el suyo. Este segmento ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Glucodón, y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Recuerden que Glucodón es odontología responsable. Señores, muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta el próximo jueves.